Hola, buenos días. Somos muy poquitos, así que no creo que tengamos problemas de conectividad. Si quieren activar las cámaras, así no hablo sola. Perdón, ¿me están escuchando? Gracias, Aileen, por activar la cámara. Les pido al resto, por favor, que activen las cámaras. Bueno, esperamos un ratito a que puedan activar las cámaras. Bueno, me quedan dos. Nicolás, Malén. ¿Me escuchan bien, chicas? ¿Ustedes que activaron? ¿Sí? ¿No se escucha ruido de afuera? Si no, cierro la ventana. ¿No? Perfecto. Me avisan cualquier cosa. Nicolás, ¿querés activar tu cámara? Ya que somos poquitos, podemos hacer más amena la clase. Bueno, me parece que Nicolás prendió la computadora y se fue. Bueno, vamos a arrancar con la clase, ¿sí? Tratemos de hacerlo lo más ameno posible. Esta es una clase que tiene que ver con las mesas libres, con esta cursada de verano que les facilita a ustedes presentarse en marzo. Nosotros vamos a ver dos unidades hoy, la de sujeto y la unidad de prueba. La unidad de prueba es la más compleja. Si alguno tiene una pregunta en particular sobre la clase que vamos dando o porque ya estuvo estudiando un poco del tema, me interrumpe y hace la pregunta, ¿sí? La idea es que esto sea un ida y vuelta. Intentamos que esta metodología del Zoom nos sirva para poder acercarnos a la mesa libre, ¿sí? Recuerden que en la mesa libre tenemos la particularidad de que ustedes tienen un punto de varias bolillas, o sea, un punto de varias unidades en la misma bolilla, con lo cual es difícil dejar colgada toda una unidad, ¿sí? Es más complejo que el tema de rendir el examen cuatrimestral, ¿sí? Así que intentemos entender las unidades lo mejor posible. Vamos a comenzar con la unidad de prueba, que es la más larga, después seguimos un poquito con la de sujeto, si les parece, ¿sí? Para los que se van sumando, si quieren activar la cámara. Bueno, comenzamos con la unidad de prueba. Ustedes se supone que ya vieron las unidades anteriores, estamos dentro de un proceso judicial en la intervención de un tercero imparcial que es el juez. Ese tercero imparcial va a tener que resolver un conflicto. ¿Por qué hablamos de un conflicto? Porque en general la etapa probatoria tiene que ver con la existencia de hechos controvertidos y conducentes para la resolución de ese conflicto. ¿Por qué decimos hechos? Porque el derecho, que es lo que se sustenta el proceso, en lo que se sustenta el proceso, ese derecho no necesita prueba. Salvo el derecho internacional que el juez no esté obligado a conocer. A ver, una de las preguntas que puede surgir en el examen es, ¿el derecho se prueba? El principio general es que el derecho no se prueba, ¿sí? ¿Qué vamos a probar en una causa? ¿Probamos el derecho? El derecho como principio general no necesita prueba. ¿Por qué? Porque el juez está obligado a conocer el derecho, ¿sí? De hecho, el error de derecho, deben haber visto ustedes en civil, por ejemplo, los que la cursaron, es no excusable, ¿sí? El juez no puede decir, yo no conozco el derecho, no puedo resolver esta causa. Sí, el derecho debe ser materia probatoria cuando estamos hablando de derecho internacional que el juez no esté obligado a conocer. ¿Y qué derecho internacional el juez no está obligado a conocer? Aquel derecho que no fuera
parte integrante, por ejemplo, de los convenios internacionales suscritos por el país, ya sea los que tienen rango constitucional, ¿sí? 75, inciso 22, como el resto de los convenios internacionales suscritos por la República Argentina. Fuera de ello, el derecho debe ser probado. Vamos a ver un ejemplo claro. Supongamos que tenemos la disolución de una sociedad conyugal de un matrimonio celebrado en Alemania, cuyos bienes están en Alemania, pero cuyo último domicilio es la República Argentina. Va a ser competente, de acuerdo a nuestras normas, el juez del domicilio de los cónyuges, ¿sí? Pero esa división de sociedad conyugal de matrimonio celebrado en Alemania, por ejemplo, que nosotros no tenemos un pacto internacional suscrito al efecto con ese país, el juez no está obligado a conocer cuáles son las normas, ¿sí? Entonces, en ese proceso nosotros vamos a tener que probar la existencia de ese derecho internacional. ¿Se entiende? Les vuelvo a pedir, por favor, que activen las cámaras, ¿sí? Los que están en clase. Bien. Entonces, volviendo a qué es materia probatoria, entonces decimos, como principio general el derecho no es materia probatoria, lo que debemos probar son los hechos. Y no todos los hechos son materia de prueba. ¿Qué hechos son materia de prueba? Los hechos controvertidos y conducentes. Esto suele ser pregunta de examen. ¿Qué hechos debo probar? Los hechos controvertidos y conducentes. Y seguramente les vamos a preguntar ¿qué quiere decir que un hecho sea controvertido y qué quiere decir que un hecho sea conducente? Un hecho es controvertido cuando las partes no se ponen de acuerdo ante su existencia. Uno dice que el hecho ocurrió, el otro dice que el hecho no ocurrió. ¿Y a qué se refiere cuando habla de conducente? A que ese hecho me va a servir para resolver la causa. ¿Sí? Volvemos al principio de la clase. Nosotros estamos en presencia de un tercero imparcial que tiene que resolver un conflicto entre partes. Esas partes no se ponen de acuerdo. Si se pusieran de acuerdo, no intervendría la justicia. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que probarle al juez que nosotros somos quienes tenemos derecho con relación a una causa particular. Si la otra parte hay determinados hechos relacionados con el reclamo que no los reconoce, ¿sí? O afirma a alguien un hecho que el otro niega, ese hecho va a ser materia de prueba, pero no alcanza con que el hecho sea contradictorio. Ese hecho contradictorio también debe ser conducente para la causa. Vamos con un ejemplo para que lo entiendan. Supongamos que estamos en un conflicto de intereses relacionados con un juicio de daños y perjuicios. ¿Sí? ¿Qué materia es esta? Puede ser, por ejemplo, un accidente de tránsito, un choque. ¿Sí? Entonces, una persona dice que conducía a alta velocidad por la calle Avenida Colón, en la intersección calle España, y es embestido por un auto Volkswagen azul que venía a alta velocidad en un día de lluvia. ¿Sí? La contraparte manifiesta que coincide con todos los hechos, pero que el auto no es azul, sino azul negro. ¿Ese hecho a ustedes les parece que es contradictorio? ¿Es contradictorio, sí o no? Nico, tenés apagado el micrófono. Hola, profe. No lograba conectar la cámara. Para mí... Fíjate lo que pregunto. El hecho, uno dice que es azul, el otro dice que es azul negro. ¿Es contradictorio? Sí. Por lo que yo creo... Está diciendo otra cosa. Está diciendo otro color. Pero ese hecho, ¿a ustedes les parece que sirve para resolver la causa? ¿Es importante ese hecho para resolver la cuestión? No, más bien accesorio, pero... Ni principal ni accesorio. ¿Importante o no importante? ¿Me va a resolver el conflicto? Pienso que no, porque habrá que ver la matrícula del coche. Tenemos que ver el dominio, la patente de ese auto, ¿sí? Pero no el color. Entonces, ¿ese hecho va a ser materia de prueba en un proceso?
No, no es relevante, ¿no? No tiene que ver que no sea relevante, ¿sí? Cuidado con esto, porque es una pregunta del examen, ustedes van a dar un examen oral y tienen que contestar lo que corresponde, ¿sí? Los hechos no son relevantes. Los hechos en materia de prueba son contradictorios y conducentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir un hecho conducente? Quiere decir que ese hecho me va a llevar a la resolución del conflicto, ¿sí? Es importante que ustedes tengan claro el concepto de los hechos controvertidos y conducentes y que tengan claro que el hecho para ser materia de prueba tiene que reunir los dos requisitos: ser controvertido y conducente para la resolución del conflicto. Si tenemos un hecho que solo es controvertido, no es materia de prueba, porque no me resulta conducente para la causa. Y si tenemos un hecho que es conducente solamente, tampoco va a ser materia de prueba. ¿Por qué? Porque no se prueban los hechos reconocidos y los hechos notorios, ¿sí? Entonces tampoco va a ser materia de prueba un hecho que solo es conducente y no es controvertido, ¿sí? Entonces, principio general, el derecho no se prueba. La excepción, el derecho internacional que el juez no esté obligado a conocer. ¿Qué es materia probatoria? ¿Qué son materia probatorias? Los hechos. ¿Cuáles hechos? ¿Todos los invocados por las partes? No, los controvertidos y los conducentes. Fíjense que ustedes tienen una unidad de demanda y contestación de demanda, donde uno de los puntos que indica el Código Procesal que debe contener la demanda es la redacción de los hechos, ¿sí? Recuerden que dicen los hechos redactados sucintamente. Entonces, en esa redacción, nosotros vamos a invocar los hechos de los cuales vamos a intentar valernos, y la contraria, cuando conteste la demanda, va a afirmar o negar los hechos, ¿sí? Una vez que tengamos los hechos invocados, los hechos reconocidos y los hechos negados, vamos a ver cuáles son materia probatoria, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que no haya hechos controvertidos y conducentes, ¿sí? Y que sea una cuestión de puro derecho. En ese caso, tampoco vamos a abrir a prueba, ¿sí? Porque si lo único que tenemos que resolver es el derecho aplicable, no relacionado con hechos, la cuestión se va a declarar de puro derecho. Y como el juez conoce el derecho, no vamos a abrir la causa prueba. Es decir, para que abramos la causa prueba debe haber hechos controvertidos y conducentes. Que no haya hechos controvertidos y conducentes no quiere decir que no haya conflicto. El conflicto puede estar dado en el derecho. Y si es derecho que el juez está obligado a conocer, la causa se va a declarar como de puro derecho. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una causa tiene una resolución del juez que la declara de puro derecho, quiere decir que el juez va a determinar cuál es el derecho aplicable a esa situación jurídica que se le plantea, ¿sí? Si quieren habilitar los micrófonos para alguna pregunta, lo pueden hacer. Doctora, Sí. no, que por ejemplo en el caso de una sucesión que no sea controvertido y... No, a ver, No. la declaración de puro derecho supone la existencia de un conflicto. A ver, nosotros llegamos, creo que esta es la última clase que ustedes tienen antes del examen, ¿verdad? ¿O tienen más clases? Creo que hay otra el primero, según el cronograma. Bien, pero ya han avanzado en el curso para ver temas. Deben haber visto que hay procesos voluntarios y procesos contradictorios. ¿Eso lo vieron? Sí, sí. En los procesos voluntarios hay una necesidad de reconocimiento de un derecho. En el proceso sucesorio, lo que los herederos buscan es que el juez los envista con el carácter de herederos, pero ya lo son, ¿sí? Ellos acompañan la documental que acredita que son, por ejemplo, hijos del fallecido y los declaran herederos, ¿sí? En los procesos voluntarios no hay contradicción. En cambio, en los procesos contradictorios hay una parte que afirma y otra parte que niega. Pero tenemos que ver qué afirma y qué niega esa parte. Si lo que afirma o niega son derechos,
en la aplicación del derecho, no el reconocimiento de un derecho, si lo que afirma, lo que niega es el derecho aplicable, vamos a tener que ver si es derecho que debe observarse o no. Si lo que afirma niega son hechos, vamos a tener que abrir la causa prueba. Cuando yo les digo que no se abre la causa prueba, por ejemplo, en un conflicto de intereses donde lo que se discute es qué derecho es aplicable. Ejemplo, para que a ustedes les quede claro, un reclamo en el que los trabajadores de una determinada empresa dice que les corresponde la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo de Empleados de Comercio y su empleador dice que les corresponde la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo de Camioneros. ¿Sí? Para liquidarles el sueldo. Lo único que hay que determinar es cuál es el derecho aplicable a la relación jurídica. El juez laboral tiene la obligación de conocer las convenciones colectivas de trabajo del país donde ejerce su puesto de funcionario judicial. Sí. Sí. Entonces, ¿es necesario abrir a prueba? No, la aplica, supongo, directamente. Chicos, tengan en cuenta que si bien la mesa va a ser presencial, estas son las preguntas que les podemos hacer. Entonces aprovechen a contestar porque acá no los estamos evaluando. Entonces tienen la posibilidad de equivocarse. Y sobre todo la posibilidad de sacarse el miedo a estar frente a un docente y contestar una pregunta. Así que yo no los voy a retar si se equivocan. ¿Tá? Lo bueno de esta tutoría es que ustedes puedan sacarse un poco el miedo a rendir el examen. Que va a ser presencial, no va a ser por esta vía de Zoom. ¿Sí? Entonces, vuelvo a preguntar, más allá de Mirta, que está muy colaboradora, me encanta. Mirta ya es clienta vieja. No por la edad, Mirta, por supuesto. No, por las dos cosas no hay problema. No hay problema. Vuelvo a la pregunta. ¿Es necesario abrir a prueba en ese proceso? No, no es necesario. Para mí no. Pero... No es necesario, porque estamos discutiendo el derecho que el juez está obligado a conocer. ¿Sí? Todo lo que es contenido ustedes lo pueden ver de los libros. Aprovechemos esta tutoría para sacarnos las dudas que tienen que ver con el examen. ¿Sí? ¿Es así o no es así, Mirta, el examen? A mí me parece que yo ya la vi en alguna mesa, ¿usted? ¿O no? No, igual la estoy haciendo, igual la voy a cursar, pero bueno, aprovecho ahora estas clases para... Incorporando conocimientos. Bueno. Bien. Entonces, volvemos. ¿Sí? El derecho no se prueba. Lo que se prueban son los hechos. ¿Qué hechos? Los controvertidos y conducentes. No vengan a la mesa sin saber el concepto de controvertidos y conducentes. Y tengan claro que tiene que reunir los dos elementos. No alcanza solo con que sea controvertido, sino que tiene que ser conducente para la causa. Y si fuera conducente y no controvertido, está dentro de los hechos que no necesitan prueba, que son los hechos reconocidos por una parte. ¿Sí? ¿Está bien? A veces tenemos como definición en algunos libros de hechos controvertidos los hechos reconocidos por una parte y negados por la otra, ¿sí? Esa es una perfecta definición que ustedes pueden dar en la mesa. Seguimos. Si no existieran hechos controvertidos y conducentes y solo tuviéramos una discusión sobre los hechos, vamos a tener una situación que se llama declaración de puro derecho, una situación procesal en la cual el juez, de oficio o a pedido de parte, va a declarar la causa como de puro derecho. Eso va a ser notificado a las partes para que las partes lo consientan y consentido por las partes, el juez va a dictar sentencia. ¿Sí? De acuerdo al tipo de proceso, vemos si existe o no alguna instancia anterior. Pero si tuviéramos que abrir a prueba, vamos a tener que diferenciar en el tipo de proceso en el que nosotros nos encontremos. Hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires un proceso que se había dado en llamar Justicia 2020, que es la oralización del proceso civil y comercial, que se intenta abreviar los plazos procesales lo máximo posible, y en ese caso, ¿sí?, la declaración de la apertura a prueba de la causa, es decir, cuando se considera la existencia de hechos controvertidos y conducentes, va a ser simultánea con la fijación de lo que se ha dado en llamar audiencia preliminar. ¿Sí? Esta audiencia preliminar del proceso de justicia 2020
va a tener dos etapas. Una primera etapa conciliatoria y una segunda etapa de proveimiento de prueba. ¿Sí? Y ustedes dicen, bueno, pero ¿la prueba de dónde surge? Yo tengo un hecho controvertido, un derecho que el juez no está obligado a conocer. La prueba va a surgir de la ofrecida por las partes. Son las partes las que tienen que probar los hechos afirmados y negados que le resulten conducentes a la resolución del conflicto. Y acá vamos a tener que diferenciar en el tipo de proceso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros tenemos procesos contenciosos? ¿Sí? Procesos de conocimiento. Dentro de los procesos de conocimiento tenemos procesos ordinarios, sumarios y sumarísimos. ¿Sí? Tipo de proceso de conocimiento. Trámite del proceso ordinario, sumario y sumarísimo. Y el trámite del proceso, propiamente dicho, tiene que ver con el tiempo que va a durar ese proceso. Los procesos de ordinarios tienen mayor límite de tiempo de duración, mayor amplitud probatoria, y los procesos sumarios y sumarísimos son procesos más breves. ¿Sí? Por ejemplo, los procesos de defensa al consumidor, que hoy por hoy están tan de moda y son tan utilizados, son procesos breves. ¿Por qué? Porque se supone que tienen que tener una resolución de conflicto inmediata. Y después tenemos los tipos de proceso ejecutivos, ¿sí? Cuyo trámite puede ser ejecución de título, ejecuciones especiales, dentro de las especiales, ejecución hipotecaria, ejecución prendaria, ejecución de sentencia, y después tenemos los procesos especiales, no las ejecuciones especiales, que son las quiebras, los desalojos, ¿sí? Que tienen procesos particulares determinados por el código. De acuerdo al tipo de trámite del proceso, vamos a ver cuándo debemos ofrecer la prueba. ¿Qué es ofrecer? Es individualizarle al juez de qué prueba voy a intentar valerme. ¿Sí? En los procesos sumarios, sumarísimos y de ejecución, la prueba se ofrece, se le dice al juez de qué prueba voy a intentar valerme, en el mismo acto de la demanda y la contestación. ¿Sí? Sumario y sumarísimo, la prueba se ofrece en el mismo acto de la demanda y la contestación. En cambio, en los procesos ordinarios, la prueba se va a ofrecer una vez que el juez determine el auto de apertura a prueba, se le notifique a la parte va a contar con un plazo procesal para ofrecer la prueba. ¿Sí? En general, y a modo de práctica, muchas veces, aún en procesos ordinarios o en procesos en los que no estamos seguros cuál va a ser el trámite que se le va a dar, o porque, por ejemplo, pidamos que se ordinarice el proceso y el juez considere que no es conveniente, podemos igual ofrecer la prueba en el mismo acto de demanda y contestación. No hay problema, ¿sí? Pero tengamos en claro que después vamos a poder utilizar esa prueba, ampliarla o modificarla una vez que el juez disponga el auto de apertura a prueba. ¿Sí? Eso en el proceso ordinario. Disculpe, profe, ¿Sí? ¿puedo hacer una pregunta? Bueno, ¿Sí? una pregunta es como saber si lo entendí bien. O sea que en procesos sumario y sumarísimo uno presenta la prueba cuando contesta la demanda. Ofrece la prueba. Utilicemos bien el... Ofrecemos la prueba con la demanda o con la contestación de acuerdo en el lado que estemos. ¿Sí? En el proceso de ejecución lo mismo. Ofrezco la prueba con el inicio de la ejecución o cuando me presento a poner excepciones, porque en el proceso de ejecución no contesto demanda, ¿sí? O pongo excepciones. Es otro tipo de proceso. Ahora, en el proceso ordinario, yo cuento con un plazo determinado por el código una vez que el juez abre la causa prueba, ¿sí? Nosotros vamos a tener que incorporar varios conceptos en materia de prueba. Acompañar, ofrecer, proveer, producir. 4 conceptos fundamentales, ¿sí? Hasta ahora vimos uno, ofrecer. ¿Qué es ofrecer la prueba? Es individualizarle al juez o al tribunal de qué prueba me voy a valer para probar, justificar que tengo razón en el conflicto, ¿sí? Que esos hechos controvertidos o conducentes
o ese derecho del cual intento valerme y el juez no está obligado a conocer, justifican mi reclamo, o, en todo caso, me asisten a que le desestime el reclamo de otro, ¿sí? Cuando estoy por la parte demandada. Entonces, ofrecer es individualizarle al juez de qué prueba voy a intentar valerme. Pero, si prestaron atención, yo dije que hay 4 conceptos. Acompañar, ofrecer, proveer y producir, ¿sí? Fíjense que antes de ofrecer la prueba, yo hablo de acompañar. Y hay una prueba de la cual vamos a valernos que cualquiera sea el tipo de proceso en el que nos encontremos, cualquiera sea el trámite o tipo de proceso, se va a acompañar con la primera presentación, con la demanda o con la contestación. Nosotros vamos a ver después cuáles son los medios probatorios, ¿sí? Pero es fundamental que tengan en cuenta que nosotros estos 4 términos, el primero, que es acompañar, hace referencia a la prueba documental. Todos aquellos instrumentos públicos o privados que estén en poder de la parte. La prueba documental se acompaña, ¿sí?, con la primera presentación, la demanda o la contestación. Si no la acompañé en esa oportunidad, no puedo acompañarla posteriormente. Después vamos a ver otras cuestiones relacionadas con la prueba documental. Pero esto es fundamental. Cualquiera sea el tipo de proceso en el cual nosotros nos encontremos tramitando, esa prueba documental debe ser acompañada en el mismo acto de la demanda o de la contestación, ¿sí? O en las futuras ampliaciones. Entonces, aprendimos acompañar, ofrecer. Tercer término procesal que nosotros tenemos que incorporar es proveer. Y el proveimiento de la prueba, es el único acto procesal relacionado con esta instancia que está en manos del juez, ¿sí? Fíjense que un principio primordial y general es que quien invoca un hecho debe probarlo, ¿sí? ¿Quién tiene que probar? Quien invoca un hecho. Hay determinadas materias en las que se beneficia, ¿sí? Después vamos a ver qué es la carga dinámica de la prueba. Se beneficia que pruebe el otro, no el que lo invoca, sino quien está en mejor posición para probar. Pero en principio, el principio general es que quien invoca un hecho debe probarlo, ¿sí? Entonces, dijimos, acompañar, acompaña la documental en cualquier tipo de proceso, tanto la actora como la demandada en su primera presentación procesal, acto de inicio o acto de contestación. Ofrece la prueba. El resto de la prueba, que no sea la documental y que vamos a ver más adelante, se ofrece en el mismo acto de la primera presentación en los juicios de trámite sumario, sumarísimo o de ejecución, cualquiera sea el trámite, y se ofrecen con posterioridad al auto de apertura a prueba en el plazo procesal que dispone el código en los juicios de conocimiento ordinario, ¿sí? El proveimiento de prueba, que es el término en el que nos encontramos en este momento, tiene que ver con la resolución judicial que admite los medios probatorios, ¿sí? El auto de apertura a prueba es una de las resoluciones judiciales inapelables, ¿sí? Se puede impugnar en el caso de que no se haya cumplido algún requisito procesal y se hubiera omitido para la instancia de apertura, ¿sí? Pero el auto de apertura a prueba es un auto inapelable, es decir, no se puede revisar. La resolución del juez que ordena la apertura a prueba no se puede revisar, ¿sí? Bien, seguimos. El proveimiento de prueba es la resolución judicial por la cual, el juez admite los medios probatorios ofrecidos por las partes. Porque Perdón, doctora, pero y que puede admitir algunos y otros no, algunas pruebas y el otras juez no. puede considerar, a ver, cuando nosotros ofrecemos la prueba, por ejemplo, en una demanda, no sabemos qué hecho nos va a aceptar o negar la otra parte. Entonces puede considerar que no son contradictorios, entonces esa prueba es inoficiosa, no es necesaria, o puede considerar que no son conducentes, ¿sí? Y declarar esa prueba inadmisible, ¿sí? Pero básicamente la resolución judicial va
a resolver qué medios de prueba admiten, ¿sí? Por supuesto que la parte podría, en cuanto a los medios rechazados, ¿sí? Esa resolución la puede impugnar, ¿sí? Porque considera, o a los medios admitidos, considera que esa prueba es inoficiosa e inconducente. Incluso la parte contraria, de un lado o del otro, podría además oponerse a algún medio probatorio, ¿sí? En general, muchas veces ocurre que las partes se oponen simultáneamente a las periciales por un tema de costos, ¿sí? Ustedes saben, deben haber visto ya que nosotros en materia de costas tenemos el principio objetivo de la derrota, el que pierde paga, ¿sí? Pero el tema de los peritos es un tema bastante álgido, porque si la pericial benefició a una parte, aunque haya ganado, pueden reclamarle los honorarios. Entonces, muchas veces las partes se oponen a la producción de una prueba por considerarla inoficiosa, y el juez considera que la prueba es necesaria y la provee, ¿sí? Entonces, acompañarse acompaña la prueba documental. Ofrecerse se ofrece la prueba restante en el momento procesal oportuno. Proveer es un acto procesal en manos del juez, que es la determinación de la procedencia o no de las pruebas ofrecidas por las partes. Y una vez que se proveen las pruebas, vuelve la actividad procesal de las partes. ¿Ustedes vieron principios ya? ¿Principios procesales? No es tan difícil la pregunta, chicos. ¿Vieron principios procesales o no? No, yo no estuve viendo, pero bueno. No. Pero en clase, ¿vieron, verdad? Bien. Entonces, uno de los principios fundamentales en materia procesal es el principio dispositivo, que es que la actividad procesal está en manos de las partes, y básicamente el tema probatorio. Una de las justificaciones del principio dispositivo es que la producción de la prueba está en manos de las partes, ¿sí? ¿Qué es la producción de la prueba? Es efectivizar esa prueba que yo ofrecí, ¿sí? Es hacer real, palpable esa prueba. Cuando veamos los medios probatorios vamos a ver cómo en cada caso. Pero esa actividad procesal está exclusivamente en manos de las partes. El juez lo único que va a limitarse es al proveimiento de la prueba. La producción de la prueba está exclusivamente en manos de las partes, con lo cual la parte que no produzca de manera eficaz su prueba se arriesga a perderla, ¿sí? Nosotros no tuvimos la oportunidad de vernos con anterioridad, pero el primer día de clases, que generalmente en la comisión en la que yo estoy es el lunes, y conmigo arrancan la cursada, yo siempre les digo que como premisa fundamental tengan en cuenta que los juicios se ganan o se pierden en el proceso, no en el derecho, lamentablemente, ¿sí? Nosotros transitamos la vida de la facultad creyendo que el derecho siempre es reconocido, y lamentablemente como profesionales tenemos que tener en cuenta que no es así, que los procesos se ganan y se pierden en el proceso, ¿sí? Seguramente lo que más nos interesa aprender en la facultad son las materias que tienen que ver con el derecho de fondo, ¿sí? Nos gusta civil, nos gusta familia, nos gusta penal. Y lo que más nos cuesta son los procesos, ¿sí? Los derechos procesales, los derechos de forma, no nos gusta, nos aburre. Sobre todo yo sé que esta materia les cuesta mucho porque es la primera materia codificada. Pero les aseguro que los procesos se ganan o se pierden en el derecho. En el proceso, perdón. Les cuento una experiencia personal, ¿sí? Que no me da vergüenza contárselas porque ustedes tienen que saber que vamos a ser abogados, pero somos humanos, ¿sí? Tenía un proceso de daños, un accidente de tránsito, clarísimo, ¿sí? Pero había llegado a juicio. En ese proceso de daño se declaró la caducidad de instancia, ¿sí? La caducidad de instancia, que es pregunta de examen, es una sanción procesal por la inacción, cuando no hay actividad procesal en una causa, ¿sí? Y esa persona que tenía ampliamente reconocido su derecho, que la prueba lo favorecía, al declararse la caducidad de la instancia, pierde el proceso, ¿sí? Ese proceso se cierra por la inacción procesal, se sanciona de esa manera. Y si ese proceso tenía muchos años de vigencia, muchos años de trámite, y había prescripto el derecho a la acción,
no puede volver a iniciarlo. ¿Sí? Entonces, por un error procesal se pierde el derecho. Un derecho que incluso en la prueba estaba reconocido. ¿Se entiende? Entonces es importante que ustedes aprendan bien el proceso, porque sobre todo el proceso va a ir modificándose muchísimo de acuerdo al órgano en el cual estemos tramitando. ¿Sí? Ustedes deben haber escuchado este modismo popular de cada maestrito con su librito. Bueno, nosotros tenemos Sí. 16 juzgados civiles y comerciales, 6 juzgados de familia, 4 tribunales de trabajo. Les aseguro que todos tienen un criterio procesal distinto. Y ustedes me van a decir, pero nosotros tenemos un código. Sí, pero muchas cuestiones del código que no están reguladas van a ser de diferente interpretación de acuerdo al tipo de órgano en el que estemos y de acuerdo al funcionario que está a cargo de ese órgano. Por eso es tan importante el proceso, ¿sí? Y que ustedes conozcan la norma para poder defenderse del criterio. Si el criterio no es acertado porque el código dice otra cosa, hay que saber que el código puede defendernos, ¿sí? Bien, entonces, el proveimiento de la prueba es el acto procesal en cabeza del juez. Pero la producción de la prueba es un acto procesal que está en manos de las partes, como obligación de las partes, y que reafirma el principio dispositivo, principio fundamental en el derecho, en el proceso civil y comercial. ¿Sí? ¿Ven cómo vamos concatenando todos? Porque al ustedes dar una mesa libre, pueden hacerles este tipo de cuestionamientos y relacionar, más allá de que no estén hablando de la bolilla que ustedes salieron sorteados. ¿Sí? Bien. Hasta acá está claro que la prueba tiene que ver con la resolución de una contradicción, que esa contradicción puede ser en cuanto al derecho o en cuanto al hecho, que el derecho como principio general no es materia probatoria, que los hechos deben reunir los dos requisitos, contradictorios o conducentes, pero hasta ahora no sabemos de qué medios de prueba vamos a intentar valernos. Primer punto fundamental, y que acá me gustaría que ustedes abran su mente y estén muy atentos. Nuestro Código Civil y Comercial procesal, tanto el de nación como el de provincia, es bastante antiguo, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar con ciertas particularidades. El código enumera 6 medios probatorios, ¿sí? 6 medios de prueba, es decir, si yo tengo un hecho voy a poder utilizar estos 6 medios probatorios. Y dice que si vamos a utilizar otro medio probatorio no enumerado en el código, vamos a tener que ver el proceso que se le aplique a ese medio probatorio. A ver, yo les voy a individualizar rápidamente los 6 medios probatorios y vamos a charlar un poquito sobre este tema. Yo no sé si tienen la posibilidad de acceder al campus, pero en el campus hay bastante material sobre algo que vamos a hablar dentro de un rato. Los 6 medios probatorios enumerados en el código tienen que ver primero con la prueba documental, y está enumerada primera porque, como les dije hace un ratito, tiene que ver con el medio probatorio, único medio probatorio, que se acompaña, lo llevo, ¿sí?, con la primera presentación. Después tenemos 5 medios de prueba restantes, que los voy a ofrecer, ya sea en el mismo acto de la demanda o la contestación, de acuerdo al tipo de trámite, o en el proceso ordinario, cuando el juez disponga el auto de apertura previa. ¿Cuáles son esos 5 medios restantes? Testimonial, confesional, informativa, pericial, reconocimiento judicial. ¿Sí? Suele ser pregunta de examen cuáles son los medios probatorios enumerados en el código. Y el código entonces enumera 6, pero dice que si hay otro medio probatorio que surge con posterioridad, va a tener que producirse de acuerdo a adaptarse a alguno de estos medios probatorios. Pero ¿qué pasa? 2 cuestiones fundamentales que tienen que ver con la realidad. Primero, acompañar la prueba documental a la primera presentación. Hoy nos encontramos con una situación de declaración de pandemia. Desde marzo del 2020, desde el 16 de marzo del 2020, los tribunales no tienen atención presencial, ¿sí? Se está manejando todo de manera electrónica. Entonces, la prueba documental ya no se acompaña a la causa,
porque la prueba documental hace un ratito dijimos que era todo instrumento público o privado en original. Entonces, ese requisito insoslayable de acuerdo al código, hoy se suple con el escaneo de la prueba documental y la declaración bajo juramento del abogado que la tiene a la vista y que queda en custodia de esa documental. No es necesario que ustedes hagan ninguna manifestación al respecto. Cuando ustedes suben electrónicamente esa demanda al sitio de la Corte, ya sea de la Corte de Provincia o de la Corte de Nación, escaneada la documental, van a ser custodios y responsables de esa prueba documental. ¿Sí? Perdón, doctor, ¿no es necesario certificación de escribano, por ejemplo? No, porque ustedes van a quedar en poder de los originales. Ustedes dicen, yo tengo el original, mire, se lo muestro. ¿Cómo se lo muestro? Escaneándolo y subiéndolo a la página de la Corte. ¿Sí? Y en cualquier momento el juez les puede requerir que ustedes acompañen esa documentación. Tengan en cuenta que esto está ocurriendo desde el 16 de marzo del 2020. El juez, para dictar sentencia, va a necesitar la prueba original. No puede expedirse por fotocopias. ¿Sí? Entonces vamos a ver en cada caso concreto, cada juez, cómo resuelve que le acompañen la prueba documental, que le presenten la prueba documental. En este momento, por un motivo de urgencia, ese acompañamiento de prueba documental se suple con el escaneo, ¿sí? Y la constitución en depositario del abogado. Les hago una aclaración. Para cuando ustedes ejerzan, esperemos que todo esto esté resuelto. Pero seguramente la existencia del expediente electrónico, nosotros antes íbamos a la clase y le mostrábamos, miren, yo acá tengo justo un expediente. A ver si nos ponemos. Esto es un expediente judicial. Papel, viejo, hojas amarillas. Este encima ni siquiera tiene carpeta, está cosido, ¿sí? Eso es un expediente judicial, eso no existe más, ¿sí? Nosotros ahora tenemos expediente digital, electrónico. Todo está subido a la nube, a la página de la Corte. Ya no hay nada que se imprima y se acompañe en el expediente. Pero tenemos todavía la vigencia del sistema anterior y algunos expedientes que son mixtos. Tienen su parte papel y su parte electrónica. La justicia federal están un poco más avanzados con esto. Pero el expediente electrónico es un expediente que no es palpable. Está en un sistema informático. Y para los más jóvenes es más fácil, pero para los más grandes nos cuesta todavía familiarizarnos con esto que no vemos en el expediente nada, ¿sí? Sobre todo en un país como el nuestro que tenemos tantos problemas de conectividad. Pero bueno, avanzando en la cuestión. La prueba documental que se acompaña es todo aquel instrumento público o privado que se encuentra en poder de las partes y que queda en custodia hoy, hasta que esta situación se modifique o se resuelva, en poder del abogado que lo acompaña en un archivo PDF, ¿sí? Y subido a la página de la Corte. Y ustedes me dicen, bueno, yo tengo documentación, pero no es original. ¿Sirve como prueba? No. ¿Sí? Si ustedes tienen una copia simple de un instrumento, ese instrumento no tiene validez probatoria. Salvo que ustedes le informen al juez que cuentan con una copia simple, pero le individualicen dónde está el original. Por ejemplo, depositado en la caja fuerte de una escribanía. Entonces le dicen al juez, mire, yo tengo esta copia simple del contrato, el original se encuentra en tal lugar. Tengo esta copia simple de mi escritura hipotecaria, el original se encuentra depositado en el banco tanto de tal domicilio. ¿Sí? Si ustedes individualizan y ofrecen el medio de prueba complementario para esa individualización, que ahora lo vamos a ver, suplen el requisito de la prueba documental en original. ¿Sí? ¿Está claro? Hay algunas cosas que se van ayornando de acuerdo a la situación particular en la que nos encontremos. Seguimos. Restantes medios de prueba. Prueba testimonial, la declaración de los testigos. ¿Sí? El código o la ley de procedimiento, por ejemplo, laboral, o la ley de procedimiento administrativo, marcan expresamente la cantidad de testigos que pueden tenerse por parte, ¿sí? Y va a depender del tipo de proceso. El máximo de testigos en el proceso ordinario es de 5 y la misma cantidad de testigos supletorios, ¿sí? Pero cada ley de procedimiento y cada
tipo de trámite va a marcar el máximo de testigos que podamos tener. ¿Quiénes son los testigos? Son aquellas personas ajenas al proceso, ¿sí?, que pueden prestar declaración en la causa sobre los hechos contradictorios o conducentes. Y esos testigos pueden ser presenciales, ¿sí?, estuvieron presentes cuando ocurrió el hecho, o testigos de oído que tienen menor importancia probatoria, que son los que le dijeron, a mí me contaron que tal cosa ocurrió, ¿sí? Son los de menos peso probatorio. Los testigos tienen obligación de declarar en los procesos civiles y comerciales, es una carga pública, igual que en el proceso penal, no así en los procesos laborales, ¿sí? No tiene carga pública el testigo en proceso laboral. Tengan en cuenta esto porque cuando les pedimos a los clientes testigos, pasa el tiempo, se pelean, se mudan, ¿sí?, fallecen. Entonces, la mayor cantidad de testigos posible es importante para poder probar el hecho, sobre todo en procesos largos. Hoy, en los procesos civiles y comerciales, en los que estamos en el proceso de oralidad, no transcurre tanto tiempo entre el inicio de la causa y la declaración de los testigos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que había una audiencia preliminar en donde se proveía la prueba, ¿sí? En esa audiencia preliminar, con un plazo no superior a los 90 días, se fija la audiencia que se llama de vista de causa, ¿sí? Y en esa audiencia de vista de causa se concentra toda la prueba oral. ¿Cuál es la prueba oral? Primera prueba oral que podemos llegar a tener es la prueba testimonial, ¿sí? En el caso de los procedimientos civiles y comerciales y en los procesos administrativos, la prueba testimonial se fija con dos fechas. Una fecha de audiencia principal y una fecha de audiencia supletoria, para el caso de que el testigo no pudiera concurrir. En el caso del proceso civil y comercial, contencioso administrativo o penal, podemos solicitar, si el testigo no compareció a la primera audiencia, a la audiencia principal, que en la segunda sea citado con la fuerza pública. Es decir, que lo vaya a buscar la policía que le corresponda a su domicilio y lo lleve de los pelos, ¿sí? Por supuesto, tengamos en cuenta que el testigo no va a ir muy contento, pero quizás sea indispensable para la causa, sobre todo en el proceso penal. Y algo muy importante que tengamos en cuenta es que el testigo está obligado a decir verdad. El testigo declara bajo juramento que está diciendo verdad. Y si no lo hace, si miente, puede ser pasible del delito penal de falso testimonio, ¿sí? Que es un incidente que tramita en la justicia penal, no tramita en la justicia civil. Es un delito penal el falso testimonio. El testigo está obligado a decir verdad. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una cierta creencia popular de que a los testigos se los prepara. En realidad, convengamos que a los testigos se les refresca un poco la situación del hecho. Pero si vamos a arriesgarnos a que un testigo no diga la verdad, ¿sí?, o no toda la verdad como corresponde, podemos comprometerlo en que se le realice una causa penal por falso testimonio, ¿sí? La tercera prueba no tiene que ver con el orden del código, ¿sí? La tercera prueba es la prueba confesional, que también la pueden encontrar como absolución de posiciones, ¿sí? Esta prueba de absolución de posiciones tiene que ver con la declaración en la causa de las partes. Se cita absolver posiciones a quien está involucrado en la causa, como parte actora o demandada. Y a diferencia del testigo, el absolvente no está obligado a decir la verdad. Lo que va a acompañar... Sí, a ver. No quería interrumpir. Igual lo que iba a decir es como que al ser parte, está mal dicho, pero él sí puede mentir, ¿no? Es No como está obligado a decir verdad, que es más elegante. No puede como declarar en su contra, algo así. Nadie está obligado a declarar en su propia contra. Ahora, confesión de parte, relevo de prueba, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene esta prueba? Se produce a través de la citación del absolvente, pero también a través de la confesión de lo que se llama pliego de absolución de posiciones. ¿Qué es el pliego de absolución de posiciones? Es la enunciación de las preguntas que yo le quiero hacer al absolvente. Y esas preguntas deben ser redactadas, y esto lo dice el código, ¿sí? No es un uso y costumbre,
en afirmativo y deben contener un solo hecho. Es decir, yo no puedo decir, para que jure el absolvente, como es cierto que el 3 de marzo del 2021 a las 4 de la tarde transitaba la calle Avenida Colón en alta velocidad. ¿Ven que eso contiene más de un hecho? Contiene la fecha, contiene la hora, contiene la calle, contiene la actividad, la acción. No puedo. 4 hechos en una misma pregunta no puedo. ¿Sí? Yo tengo que hacer una redacción siempre en positivo. Es decir, no puedo decir para que diga el absolvente, para que jure el absolvente como es cierto, que no tenía registro de conducir. Tengo que reformular esa pregunta de manera tal que sea redactada en afirmativo. ¿Por qué? Porque la contraria, a través de su abogado, se puede oponer a que yo haga esa pregunta. A ver, si la prueba efectivamente se produce, ¿cuándo se produce la prueba testimonial? Cuando se sienta el absolvente y declara, más allá de que tenga obligación o no de decir verdad, el absolvente tiene que contestar por sí o por no, y después puede aclarar. ¿Sí? Porque, por supuesto, en general, cuando se sientan a absolver posiciones, se salen de la vaina por decir algo. Se están defendiendo. Más allá de que digan la verdad o no. ¿Qué ocurre con esa prueba? Mientras se está produciendo, el funcionario que toma la audiencia, o el empleado del juzgado, va a leer la pregunta. ¿Sí? Y la va a leer en presencia del abogado de la contraria. De la contraria, quien hace la redacción. Entonces el abogado, si observara que no se cumpliera con este requisito de estar redactada en afirmativo, de contener un solo hecho, que no tuviera que ver con la causa, puede oponerse. ¿Sí? Exactamente igual que puede oponerse a la declaración de los testigos. ¿Sí? En el caso del interrogatorio, no tiene que estar redactado en afirmativo o negativo, sino a modo de pregunta. Va a ser, para que diga el testigo si sabe y le consta, que... Y también tiene que ser redactada de manera clara y no contener más de un hecho para que el testigo no se confunda. En ambos casos, la contraria podría oponerse. Si se opone, se le solicita al testigo al absolvente que se retire, se formula la oposición, contesta la oposición quien hubiera redactado el pliego o el interrogatorio y resuelve el juez. Si considera que necesita más tiempo para resolver, se lo toma y se suspende la audiencia. Si no, una vez que se resuelve la oposición, de acuerdo a la reformulación de la pregunta, o si se mantiene la pregunta como estuviera formulada, o la posición en el caso de una confesional, vuelve a ingresar el testigo del absolvente y se le reformula la absolución a la pregunta. ¿Sí? Fíjense que nosotros tenemos el control. Si el abogado no va y se celebra igual la pregunta porque está el pliego, no tiene posibilidad de oponerse. Pero ¿qué pasa? A diferencia de la testimonial, la absolución es una prueba. Desde mi punto de vista, si se produce, si va el absolvente y presta confesional inoficiosa. Muy rara vez alguien vaya a mentir, a decir la verdad, perdón, a decir, sí, yo lo atropellé, sí, yo iba a alta velocidad, sí, yo, ¿no? Muy raro, porque además le decimos, usted diga todo que no. Entonces, ¿esta prueba cuándo sirve? Cuando es declarada en rebeldía. ¿Cuándo se declara la absolución en rebeldía? Cuando el absolvente, debidamente citado, no se presenta a absolver posiciones. En el caso de que el absolvente, que está citado, no se presentó a absolver posiciones, en ese caso las respuestas se tienen todas por afirmativa. ¿Sí? No fue. Está debidamente citado. No concurrió a la audiencia, vamos a tener por afirmativas todas las preguntas que le hicimos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a considerar que contestó todo que sí. ¿Cuándo vamos a considerar que contestó todo que sí? Cuando debidamente citado no se presentó a la audiencia. Y a diferencia de la prueba testimonial, la prueba confesional tiene una sola audiencia fijada. ¿Sí? Se fija otra si por algún motivo yo no pude ubicar al absolvente. No le pude notificar, porque además la notificación se realiza en el domicilio real. Ustedes ya deben haber visto o estudiado las diferencias de los domicilios. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta acá tenemos la prueba testimonial, la prueba confesional, la documental, que es importante que tengamos en cuenta cuando se acompaña. La producción, ¿en qué hace referencia al código? En notificar al testigo, hacer que el testigo venga, notificar al absolvente, presentar el interrogatorio, presentar el pliego de absolución de posiciones, ¿sí? Eso se
refiere a la producción de esa prueba. Después tenemos la prueba informativa. ¿Y qué es la prueba informativa? Es aquel pedido de información relacionada con la causa a entidades públicas o privadas ajenas a la resolución del conflicto. ¿Sí? Cuando yo le pido al tercero que me facilite información o documentación que obra en su poder relacionada con la resolución del conflicto. Por ejemplo, le pido a un empleador que me informe cuánto es el sueldo mensual del actor. Le pido a el Banco Provincia que me informe si determinada persona tiene cuentas en su institución. Le pido a un taller mecánico que me informe si el presupuesto que me acompañó es auténtico, ¿sí? O que me diga cuánto saldría la reparación de un determinado siniestro, ¿sí? Esa es la prueba informativa. Y la prueba informativa prevé que además tanto la institución pública como privada tiene un plazo para la cual vamos a tener que contestar como terceros esa prueba, ¿sí? Hoy por hoy, de acuerdo también a esta evolución que hemos tenido a partir de la pandemia y que esto sí va a quedar institucionalizado de esta manera, muchas instituciones públicas o privadas tienen lo que se llama domicilio electrónico, que es a donde se le remite el pedido de informes y ellos contestan directamente al juzgado. Antes era toda una complejidad porque lo teníamos que hacer en formato papel, llevarlo por triplicado, que lo controle el juzgado, que lo remita. Hoy es más rápido con el expediente electrónico. Seguido a esta modalidad de prueba teníamos la prueba pericial, ¿sí? Y la prueba pericial tiene que ver con aquellos expertos en una ciencia en la cual el juez no tiene conocimiento, ¿sí? El juez está obligado a conocer el derecho, pero no está obligado a conocer las ciencias médicas, la arquitectura, la contabilidad, ¿sí? La biología, la química. Entonces, toda aquella ciencia que sea materia probatoria y que el juez no esté obligado a conocer, debe pedir el auxilio de un perito, ¿sí? El perito debe inscribirse en la lista oficial, es un perito imparcial, no es de parte, ¿sí? Es un perito que va a asistir al juez de acuerdo a las preguntas que confeccione cada parte que le ofrezca, ¿sí? La parte tiene que determinar los puntos de pericia, que es sobre lo que va a tener que responder el experto. Y acá tenemos una particularidad. El Departamento Judicial de Mar del Plata, la Cámara de Apelaciones, tiene resuelto, ¿sí?, que aún teniendo beneficio de litigar sin gastos, el anticipo para gasto de los peritos debe ser abonado, aunque la parte tenga beneficio de gratuidad. Les hago esta aclaración porque muchas veces tenemos que informársela a nuestro cliente que si pedimos 5 peritos vamos a tener 5 anticipos para gastos distintos, ¿sí? Hoy el anticipo para gastos es fijado aproximadamente para cualquier especialidad en 3.000 pesos, ¿sí? Es lo que se está fijando anticipo para gastos. No es un anticipo de honorarios, simplemente es lo que el juez estima que va a gastar el perito en cumplir con la tarea que se le encomienda, papelería, algún tipo de elemento que necesite para realizar la pericia, como por ejemplo los peritos calígrafos que tienen papel especial y demás, ¿sí? Si nosotros no instamos la prueba, si no pagamos el anticipo para gastos y somos los obligados al pago, a pedido de la parte o por voluntad del juez, podría determinarse que perdemos el derecho a esa prueba, ¿sí? Y la pérdida del derecho implica que no vamos a producirla, ¿está? Esa prueba que nosotros ofrecimos y de la cual intentamos valernos, si no pagamos el anticipo para gastos, podemos perderla, ¿sí? Bien. Finalmente, el último medio probatorio enumerado en el código es el reconocimiento judicial, ¿sí? Y el reconocimiento judicial tiene una intervención directa del juez o del funcionario que éste designe, es conocido también como inspección ocular y tiene que ver con la intervención directa del juez en mirar, en ver algo que la parte no podría probar de otra manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quisiéramos que el juez vea el estado en el que se encuentra un determinado inmueble, ¿sí?, y no pudiéramos probarlo de otra manera, o por ejemplo quisiéramos determinar cuántas construcciones hay en un predio
y eso no podemos suplirlo por un mandamiento de constatación porque no es la finalidad, entonces solicitamos como prueba la inspección ocular o el reconocimiento judicial, que es el último medio probatorio enumerado en el código, ¿sí? Con intervención directa del juez. ¿En qué consiste este medio? En el que el juez vaya y vea, ¿sí? Básicamente es eso, que el juez vaya y vea. ¿Estamos? Bien. Pero dijimos que todos los otros medios de prueba que pudieran surgir y que no estén enumerados en el código deben valerse de acuerdo a los enumerados en el código. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Hoy, en la actualidad, nosotros tenemos muchos medios de prueba que no están enumerados en el código, ¿sí? Y que es la conocida como prueba digital. La prueba digital tiene que ver, por ejemplo, con los mensajes de WhatsApp, con los mensajes de audio, con los mails. Todos esos medios de prueba no están regulados y requieren ciertos procesos específicos. Antes, nosotros acompañábamos la impresión del mail, pedíamos un perito ingeniero informático y el perito lo único que nos podía decir es si la cuenta de donde salió el mail corresponde a determinado dominio. Primero que hoy cualquiera de nosotros podría abrir una cuenta de Gmail, de Hotmail, de Yahoo, con un nombre y un apellido que no fuera el nuestro y no hay ninguna verificación de autoridad, más que la verificación propia de que se confirme por otro medio alternativo que estamos tratando de abrir esa cuenta. Con lo cual, se ha descubierto que requiere mayor participación probatoria, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos probar un mensaje de WhatsApp, no alcanza con que le llevemos el teléfono al perito, ¿sí? Tenemos que generar lo que se llama código hash, ¿sí? Y es una actividad compleja, no es tan simple como llevarle el teléfono, ¿sí? O bajar a la nube de Google Drive la información o el audio. Hay que certificar que ese audio no fue adulterado, al menos hasta el momento en el que nosotros lo acompañamos como prueba, ¿sí? Y todo lo que es prueba digital no está regulado en el código. Debemos complementarla con la prueba, entre la prueba documental y la prueba pericial, ¿sí? Y de esa manera vamos a producir la prueba digital que tienen material subido en el campus, que no le van a preguntar mucho tampoco porque no corresponde, pero que ustedes tienen que saber si existe, ¿sí? Finalizado el plazo, o sea, el juez cuando dicta el auto de apertura a prueba, de acuerdo al tipo de proceso, va a fijar un plazo. Finalizado el plazo de proveimiento de prueba, ¿sí?, que se hubiera determinado por el tipo de proceso, se hace la certificación de término probatorio. La certificación de término probatorio es un acto procesal exclusivo de los procedimientos de conocimiento ordinario y se emite el certificado de término probatorio, que se individualiza la prueba ofrecida, la prueba acompañada, la prueba proveída y la prueba producida. Para que el juez dicte sentencia, tiene que resolverse qué pasó con la prueba. Si la prueba no estuviera producida al vencimiento de término probatorio, vamos a tener que disponer si esa prueba la desistimos o declaramos su negligencia para la contraria, ¿sí? Para dictar sentencia no puede haber prueba pendiente de producción. En los procesos ordinarios, una vez que el certificado de término probatorio queda firme, se abre otra instancia, que es la instancia de los alegatos de bien probado, ¿sí? ¿Qué son los alegatos de bien probado? Es la posibilidad de las partes, de manera individual, actora, demandada, citada en garantía, de justificar, de acuerdo a la prueba incorporada en el expediente, que los hechos de los cuales intentan valerse han sido probados con la prueba ofrecida, ¿sí? En los procesos sumarios y sumarísimos o la ejecución no existen los alegatos de bien probado, ¿sí? Sí, en los procesos laborales y en el procedimiento laboral son orales los alegatos, salvo que las partes lo pidieran por escrito. En el proceso laboral, sí en el proceso civil y comercial, sí se presentan por escrito, ¿está? Bien, finalizada la etapa probatoria, presentados los alegatos, el juez tiene que dictar sentencia. Y para eso va a ser una valoración de la prueba, ¿sí? Ustedes van a encontrar en los textos que existen diferentes medios probatorios, diferentes formas de valorizar la prueba, ¿sí?
El método que se utiliza de acuerdo a nuestro código es el método de sana crítica. ¿Sí? Después vamos a tener otros métodos para valorizar la prueba, que puede ser la prueba tasada, que es como determinar qué prueba vale determinada importancia dentro del proceso, ¿sí? Pero el método que nosotros utilizamos es el de la sana crítica, ¿sí? Una vez que el juez valoriza la prueba, ¿dónde advertimos su valorización? En la sentencia, ¿sí? En la sentencia se determina cómo valorizó el juez la prueba. ¿Está? Hasta acá de la unidad de prueba, ¿tenemos alguna pregunta? Imagínense que esto lo damos en 4 clases, tratamos de resumir lo máximo posible en esta. ¿Qué les parece? ¿Alguna cuestión, alguna duda? ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Bien. ¿De la unidad de sujetos tienen alguna pregunta en particular? Vamos a hacer un breve resumen porque no los quiero aburrir. Día de calor, se quieren ir todos a la playa. ¿Alguna consulta? ¿Nada? Bueno, vamos a ver rápidamente un pantallazo de las cosas más importantes del sujeto. Primero, fundamental, nosotros tenemos que determinar las partes en un proceso, ¿sí? Las partes las podemos dividir básicamente en 2. Actor, demandado. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos tener una instancia previa, que era la instancia de mediación prejudicial obligatoria, en el que estos actores y demandados, antes de entrar al proceso, tienen otro nombre, requirente y requerido, ¿sí? En los procesos judiciales, el requirente se transforma en actor y el requerido se transforma en demandado, ¿sí? Actor es quien requiere, ¿sí?, la resolución del conflicto. Demandado es a quien se le requiere el cumplimiento de una obligación, ¿sí?, que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Podemos tener un tercero, ¿sí?, que es un tercero citado, que tenga interés en la resolución del conflicto y que lo necesitemos para resolverlo, como por ejemplo la citada en garantía en un proceso de daños, ¿sí? La compañía de seguros no es demandado principal, sino es un citado en garantía. Pero para ser parte en el proceso, y esto es importante, nosotros tenemos que determinar si tenemos capacidad procesal, ¿sí? Anteriormente nosotros hablábamos de capacidad de hecho y de derecho, hoy hablamos de capacidad procesal, ¿sí? Esto es importante que lo estudien. Otras cuestiones a tener en cuenta, ¿cómo puede el abogado presentarse en representación de su cliente en un proceso judicial? La asistencia letrada en cualquier tipo de proceso para la parte es obligatoria. Y nosotros podemos revestir 3 características, los letrados. Como letrado apoderado, cuando contamos con un instrumento que puede ser de carácter general o especial para un proceso concreto. Podemos revestir el carácter de patrocinantes cuando acompañamos con la firma de nuestro cliente el proceso. Solo podemos ir solos en el proceso sin la firma de nuestro cliente cuando presentamos escritos de mero trámite. O podemos revestir de manera momentánea el carácter de gestor procesal. El gestor procesal es el letrado que denuncia ante el juez que un determinado cliente le otorgó poder suficiente, pero que en ese momento no cuenta con el instrumento que lo acredite. Ese gestor procesal, de acuerdo al fuero en el que esté litigando, va a tener un plazo para acreditarle al juez que lo que dice es cierto, ¿sí? En el proceso civil 60 días hábiles, en el proceso federal 40, en el proceso laboral, provincia civil 60. Laboral provincial tiene 10 días, muy cortito, fíjense, y en el proceso federal, cualquiera sea el fuero, tenemos 40. O sea, doctora, que lo tiene que haber apoderado, darle un poder, no, a ver, un mandato. Puede, dentro de ese plazo, acompañar el poder, ¿sí? Acompañar el poder por el cual acredita ese carácter que invocó. O, en su defecto, también dentro de ese plazo, lo que podría hacer ese cliente es ratificar la actuación del abogado.
El apoderado acreditó con un instrumento de mandato. El patrocinante va acompañado de su cliente en las presentaciones. Y el gestor procesal tiene que acreditar en el término de ley, 60, 40 o 10, de acuerdo al tipo de proceso y al tipo de fuero, que ese cliente le otorgó poder suficiente. Si no le otorgara poder suficiente, que es lo más común, lo que hace es ratificar lo actuado. ¿Sí? Ratificar lo actuado. ¿Cómo ratificar lo actuado? Con un escrito donde manifiesta justamente eso. ¿Sí? Que ratifica lo actuado por su letrado patrocinante. Tengan en cuenta que no es lo mismo capacidad de ejercicio, ¿sí?, que capacidad procesal, ¿sí? Eso es importante que lo estudien. Dentro de sujeto también tenemos los diferentes tipos de domicilio del sujeto, que puede ser el domicilio real, que es donde vive o reside la persona, humana, como dice nuestro nuevo código, o jurídica. Tenemos el domicilio legal, que es el que constituye a los efectos de un trámite judicial. El domicilio electrónico, que estamos obligados a constituir y que tiene que ver con el domicilio registrado en el Colegio de Abogados por el abogado, pero el domicilio electrónico no real, ¿sí? El domicilio legal generalmente también se lo conoce como domicilio procesal, ¿sí? Bien, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, entre el ejercicio de la capacidad de procesal, ¿de qué difiere Poder del...? ejercer un derecho, ¿sí?, implica que uno de manera individual solicita su reconocimiento. Tener el derecho, ¿sí?, no implica la posibilidad del ejercicio. El ejemplo más claro es el tema de los menores en cuanto a la cuota alimentaria. Ustedes saben que el Código Civil dispone que la cuota alimentaria es un derecho que se tiene hasta los 21 años, ¿sí? Después tenemos las excepciones en el caso de los menores incapaces, de los mayores incapaces, o que continúen con sus estudios. Pero el Código Civil dispone la obligación alimentaria de los progenitores hasta los 21 años. Pero la mayoría de edad se adquiere a los 18, ¿sí? La posibilidad de ejercicio es a los 18. El derecho, la capacidad de derecho, se adquiere con el nacimiento y ahora toda esta discusión desde la persona por nacer. Pero hasta los 18 ese menor no va a poder ejercer su derecho de reclamo de cuota alimentaria. Lo va a hacer a través de sus representantes, ¿sí? Entonces, tengo la capacidad de derecho, adquirir ese derecho, tener ese derecho, pero no puedo ejercerlo. ¿Qué pasa? Suplo esa imposibilidad de ejercicio con mi representante. En este caso, los padres, acompañados por la representación promiscua del Ministerio Público, que están las primeras unidades, que tiene que ver con la composición del Poder Judicial. ¿Sí? ¿Se entiende? La capacidad de ejercicio tampoco tiene que ver con la capacidad procesal, ¿sí? Cuidado. Eso es importante que lo vayan a estudiar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Nada? Yo tengo una pregunta, pero no es con respecto al tema, sino con respecto al examen. Dale, a ver. ¿Se puede renunciar al bolillero y empiezo con un tema? No. Y después, ¿no? No, porque justamente la particularidad del examen es acreditar que es imparcial y transparente, ¿sí? Y la manera de hacerlo... no, porque en otras materias se ha podido, no, acá me han dicho que se puede. No debiera, pero bueno. No, acá tienen que sacar bolilla y lo justo es justo para todos, ¿sí? Gracias. No, de nada. Nos vemos entonces en la mesa libre de marzo o en la cursada, los que quieran hacerlo de esa manera. ¿Sí? Recuerden que este año, al menos por el momento, la cursada va a ser virtual, los exámenes presenciales. Y la próxima mesa libre es presencial. ¿Sí? Así que los esperamos a todos. Chicos, que tengan buenas tardes. Gracias, doctora, un gusto. Gracias.